Entonces nosotros tenemos que empezar a caminar, a transitar ese camino, enseñando qué es la discapacidad. Tengamos en cuenta tres conceptos fundamentales: la persona, las barreras, ¿sí? Las limitaciones que plantea la sociedad. Con esos tres conceptos, las personas vamos a analizar su condición, no su discapacidad. En las barreras vamos a analizar qué obstáculos le ponemos, y en las limitaciones le vamos a dar la posibilidad de participación. Bajo ese precepto, podemos definir que la discapacidad es una característica de la persona que se visibiliza cuando el entorno pone las barreras. ¿Sí? Si bajo esa mirada, la discapacidad existe porque nosotros como sociedad se la estamos poniendo. Estamos generando limitaciones, estamos generando barreras. Si nosotros levantáramos esas barreras con recursos de accesibilidad, la discapacidad se naturaliza en la sociedad. Vamos a comentarles unos conceptos de estadística que en sí no son números, incidencia, una incidencia importante que nos tiene que lo que está sucediendo. Hablamos que hay más del 10% de la población de nuestro país convive con personas con discapacidad. Eso significa que hay alrededor de 5 millones de personas en Argentina con discapacidad, de las cuales más del 70% en edad para trabajar están desempleadas. Y solo el 30% de las empresas de nuestro país han contratado o contratan personas con discapacidad. Entonces, hay una terrible incongruencia en estos números. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y este es el trabajo bajo el cual nosotros cada día nos levantamos diciendo qué granito sumamos a esto. Vamos a empoderar a la persona con discapacidad. Y lo queremos hacer desde el empoderamiento a la familia, la capacitación a la familia. Porque el primer techo limitante es la familia. Mi hijo no puede. Mi familiar con discapacidad no puede. Entonces, desde ahí es donde nos paramos cada mañana a transmitir a cada familia la posibilidad de potenciar a esa persona. Como otro pilar y soporte de trabajo es potenciar y capacitar a las empresas. Creemos que desde este espacio, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, vinculados con muchas empresas de nuestro país, podemos canalizar la capacitación a cada una de las empresas para que vean el potencial que tiene una persona con discapacidad en su inserción laboral. Porque nosotros pretendemos no solo capacitar, potenciar a esa persona con discapacidad, acompañar a la empresa también en su sensibilidad de la contratación, sino también acompañar el trayecto para que sea un aprendizaje social. Y de esa manera no estemos hablando que contrato por el cupo que establece la ley la contratación de una persona con discapacidad, que sea naturalizado. Para eso, nosotros necesitamos un conjunto de herramientas, herramientas de inclusión, que las conocemos, que sabemos que convivimos con ellas. El tema es que tenemos que erradicar, tenemos que cambiar la mirada, cambiar el foco hacia la persona con discapacidad. Y hablamos básicamente, no ver a la discapacidad, mirar a la persona. La discapacidad anula, lo limita. La persona tiene talentos, tiene gustos, tiene sueños, tiene deseos. Y es ahí a donde tenemos que potenciar toda la mirada de la persona. Erradicar los prejuicios que tenemos. Hay 5 prejuicios que nosotros venimos trabajando, seguramente hay muchos más. Pero ¿qué pasa? Miramos a la persona con discapacidad bajo un enfoque de infantil. Siempre consideramos el chiquito, la pobrecita, la pequeña, como que nunca crece. Y no es así.
Esa persona con discapacidad tiene edad cronológica, tiene edad biológica. Es un bebé, es un infante, es un niño, es un teen, un adolescente, un joven, adulto y anciano. Entonces no infantilicemos más la discapacidad. Trabajamos también con el prejuicio de la mendicidad. Creemos que porque no pueden trabajar, siempre hay que sostenerlos a ellos económicamente. Siempre tenemos que estar haciendo asistencia a la persona con discapacidad. Por eso los vemos como mendigos, que el Estado le tiene que dar una pensión no contributiva, un aporte, una ayuda social. Y si a alguien le ofrece un trabajo, se lo da por lástima. Basta de mendicidad. También tenemos que erradicar el prejuicio de la inferioridad. No son personas que no pueden, porque estamos mirando la limitación. Decir que ellos no pueden porque los vemos inferiores es un prejuicio, está en nuestra cabeza, no está en la posibilidad que ellos tienen. Y también es muy, pero muy importante dejar de pensar que son seres puros, que son extraordinarios. Son personas que tienen mal carácter, ¿sí? Que tienen un día bueno, un día malo, que son simpáticos, que son alegres. Son personas, no son seres puros. Y finalmente, pensar que como personas también tienen el derecho a disfrutar de la sexualidad y la maternidad. Prejuicios que están instalados hoy en cada familia. ¿Qué va a pasar con mi hija o mi hijo si procrea? Tienen los mismos derechos que todos y hay que trabajar fuertemente desde el área de la sexualidad, desde la capacitación de los padres en la sexualidad para poder transmitir esa sexualidad a los hijos. De esta manera, sacando los prejuicios que tenemos sobre las personas con discapacidad, cambiando la mirada hacia ellos, estamos potenciando sus posibilidades de desarrollarse en la sociedad. Es muy importante tener este análisis, este concepto bajo el cual se inició el proceso. No es que nosotros somos malas personas y tenemos prejuicios contra la discapacidad. Es una historia la que viene en proceso. Empezó, en algún momento decían, tener un hijo con discapacidad significaba un castigo divino. ¿Sí? El hecho de tener un hijo lo tenían oculto en un sótano. No podían permitirse ante la sociedad demostrar que tenían un hijo con síndrome de Down. Era una vergüenza. Entonces, frente a eso, ¿qué pasó? Empezamos a progresar camino a camino. Vino la guerra. En la guerra los soldados volvieron lisiados, volvieron sin un brazo, sin una pierna. Y es ahí donde dijeron, empieza el sistema rehabilitador. Había que rehabilitar ese soldado para que vuelva a la sociedad a trabajar. Entonces ahí arranca el concepto de rehabilitación, pero la rehabilitación mirada desde el punto de vista de una enfermedad. La discapacidad no es una enfermedad. Desde ese modelo de discapacidad como rehabilitación, fuimos pasando al modelo social que tenemos en proceso en estos momentos de rehabilitación clínica, con fonoaudiólogas, con psicopedagogas, con psicólogas, con psicomotricistas, pero que no alcanza, porque eso es un cara a cara dentro de un consultorio y nada más. Nosotros necesitamos un modelo psicosocial y estamos yendo hacia ese modelo. Trabajamos cada día para ese modelo. No queremos solamente la integración de la persona con discapacidad, queremos la inclusión. ¿Y cuál es la inclusión? Como yo estoy incluida en esta sociedad y cada uno de ustedes, también tiene que estar incluida la persona con discapacidad. Les pertenece hacer y tienen el derecho como cualquiera en esta sociedad. Y eso es la inclusión. Diferencia de la integración, que cada persona tenía que armar y desarmar todo su proyecto de vida para estar integrada. Por ejemplo, un alumno en un aula, en silla de ruedas,
Si el curso, el grado al que asiste está en un primer piso, el alumno tenía que buscar los recursos para poder acceder a ese primer piso. Eso era la integración en un proceso inicial. Hoy bregamos por la inclusión. Ese alumno no tiene que subir con su silla de rueda como pueda al primer piso. El aula tiene que ser accesible, tiene que bajar a planta baja para que ese alumno tome su clase. Y así, para cada elemento, cada situación, las personas con discapacidad tienen ese derecho a la inclusión. Todos nos tenemos que adaptar, ya no son ellos los que se tienen que adaptar. Y esa es la accesibilidad de la cual hablamos. Levantar las barreras, generar los derechos que ellos tienen, adecuar el entorno. Cuando logremos eso, la discapacidad va a desaparecer, va a haber igualdad de condiciones con todos.